que tendría que ganar el Barça 3-0 o 3-1. 5 el Madrid y 2 el Barça. ¿Que va a ganar el Barcelona? Que quedará de empate o ganará otro. Yo creo que va a quedar 1-1 o 2-1. O no sé si va a ganar el Barça, porque Barça con Messi, con Villa y con Iniesta, que va a ganar el Barça. Y con Puyol, los cabezazos de España, porque está Villa, Messi y no juegan y juegan mucho como al toque. Mi padre ha dicho que vayamos a jugar contra el Real Madrid y a ver si le podemos ganar como unos 5-0. Xavi con sus pases, que son muy buenos, también los centros, los cones. Con Afil, yo creo que 3-1. Yo voto por Barça, que marcará 100. Yo digo que va a ganar el Barça porque tienen a Villa, pero ya Messi. El Real Madrid yo digo que ganan 2-0, porque uno de Cristiano y otro de Benzema. 2-1. 2-1. Pues yo digo que gana el Barça, 2 de Villa y otros 2 de Messi y 1 de Iniesta. Yo creo que 5 solo. 5-5. 4-2 va a ganar el Barça. Que van a quedar 4-1. Del Messi, del Villa, del Pedro y del Alves. Yo digo 3-0. Porque es que yo vi muchos partidos entre el Barça y el Madrid y siempre ganaba el Madrid. Va a marcar Ronaldo, Di María, Ozil y Carballo, de cabeza seguro. El Real Madrid marca más goles, pero pueden quedar empate porque para mí el Barça defiende muy bien. Bueno, yo creo que va a empatar. No sé, pueden empatar o ganar el Barça con Villa. 4-1. Yo 3 o 4-1. No, pues. El Real Madrid 4 y el Barça 1. El Barça ganó el año pasado Madrid. Y yo, Cristiano Ronaldo, Ozil, Messi y David Villa. 2-0 creo. Yo creo que será un partido muy emocionante. A mí me encanta del Madrid el Casillas, es mi preferido. Yo quiero ser portero. El Messi, el Villa y el Pedro. Estos 3. Cristiano. A mí el Ramos, el Casillas y el Cristiano Ronaldo. Y a mí igual. Messi, Iniesta. Casillas. Ozil, Ronaldo y Iker Casillas y también Di María. Mi preferido es el Messi y el Xavi, porque el Bojan antes era un poco bueno, era buenísimo, pero ya no. Ahora ya no. Y María, aunque María parece un nombre de chica y di que es Di. El Messi. El Messi. Sergio Ramos. Aldiarra, Laza, Granero. Es que yo me hago la colección de los cromos. Yo a Cristiano, Kaká, Ozil, Di María, Casillas, Arbeloa, Ramos, Benzema. Cristiano Ronaldo, Kaká, Casillas, Albiol. Más todavía. Tiene muchos más. A mí a Messi. Y a mí también. Ozil ya lo has dicho, ¿no? Sí. Sergio Ramos. También Benzema. Benzema, eso. Y Xavi Alonso. Xavi Alonso y Marcelo. Marcelo es muy bueno de pases. Se llama Dani, no sé qué. ¿Qué? Es de Madrid, para que lo sepas. Ya lo sé. Bueno, es bueno porque tiene a Mourinho. Es un chupón. A mí no me gusta mucho porque yo no lo veo muy campeón. Va, no sé. Es buenísimo el Barcelona. Yo creo que el Madrid,
ha fichado buenos jugadores y ahora ya nos costará más ganarles, porque ahora tiene al, ¿cómo se llama? Al Mourinho, que también es muy buen, que ganó un doblete. También tiene a Cristiano Ronaldo, a Higuaín. Yo nunca les he visto jugar al Barça. No saben jugar, pero sí que saben jugar, pero no la pasan. Se hacen los chupones. Se hacen los chulos. No, los chupones. Eso es. Por lo menos más bien que el año pasado. Muy malo. Sí. El Messi peor aún. Mucho peor. Y Mascherano. Sí, es un buen equipo. Igual que España. No, Messi es muy bueno. También está Mascherano, que también lo ha fichado, y Messi, que marca muchos goles. Es una caca. Es un hombre serio. Portugués con el pelo blanco. Poco alto. Flaquito. En un partido, cuando le marcaron un gol, se puso cabreado. Muy cabreado. Que tiró un cuaderno así. Jolines, era entrenador de otro equipo donde estaba el Eto'o. Tiene el pelo blanco y es un poco viejo. Diría que bueno. Qué bueno. Entrenando, el mejor entrenador del mundo para mí. Era así como enfadada. Sí. Es alto, más o menos, y tiene el pelo gris. Y he oído que le expulsaron y que no puede estar en el campo, tiene que estar fuera del campo para ver el partido. Porque en un partido se peleó con el árbitro y le expulsó 2 partidos. 2 partidos sin poder salir al banquillo. Aunque sea un provocador, pero es muy buen entrenador. Allí, que seguro que los jugadores están encantados con él. Sí, es una enfadica. Un montón. Es una enfadica. Es un culé frustrado. Que quiere ser que es del Barça, pero no lo quiere reconocer. Y además le han expulsado 2 partidos sin poder salir al banquillo. Unos entrenadores se enfadan. Claro, porque le marcan. Yo le ficharía como el mejor entrenador del mundo y al del Barcelona como el más majo del mundo. Son iguales, Para mí son los dos muy buenos. pero uno habla en portugués y otro en español. Porque le gusta. Le gusta el Madrid y algunos el Barça. Porque son 2 equipos muy buenos. Los 2. Muy famosos. Porque como son los 2 equipos mejores del mundo, bueno, hay uno en tercera división que es bueno. Pero de primera división son los mejores. Porque es muy importante. Es muy importante porque nosotros vivimos en Madrid. Y queremos saber si va a ganar el Madrid, sí o no. Porque quieren saber quién gana. Y son los equipos que más público tienen. Porque sale el Madrid. Porque sale el Madrid. Y como el Madrid es el mejor, pues todo